Amigos, amigas, tenemos un gustazo, maldita suerte, que es darle la bienvenida como columnista a nuestro amigo, un periodista político, a mí el que más me gusta leer y el que más me gusta seguir en la Argentina, que es Diego Genud. Bienvenido, maldita suerte. Muchas gracias, Mati, por la invitación y a todo el equipo por invitarme a ser parte de Maldita Suerte, ya un programa con su historia, con una larga historia, ¿no? No, y que de tanto invitarte ya en un momento había que contratarlo. Y te dijimos, che, ya lo traemos cada vez que queremos hablar de política con alguien, lo llamamos Diego Genud. Bueno, listo, que sea parte de Maldita Suerte. Acampé un tiempo en la puerta de Maldita Suerte, a ver si me... Y estamos acá. Sí. Bueno, bienvenido, es un gustazo y lo sabés, así que... Para mí también, y realmente es así poder laburar con vos. Primera con el columna. equipo. Primera columna que llega a horas de los famosos primeros 100 días del gobierno de Milei. Y en un estado de situación, ahí como la cosa medio como flotando, ¿no? Uh-huh. ¿Qué percibís? ¿Qué estás viendo? Y bueno, son contradictorias las sensaciones, ¿no? Porque por un lado, si uno mira desde el punto de vista del gobierno, tiene que decir, están haciendo mucho de lo que vinieron a hacer, ¿no? Y eso no se puede minimizar. Y lo sabe cualquiera que vive de un ingreso en pesos, como siempre decimos. Sí. Están ajustando muy fuerte, están haciendo un ajuste más violento que el que hizo Macri en 4 años, lo dicen todas las mediciones, sobre jubilaciones muy fuertes, sobre salarios, la plata que no alcanza, lo que no hace falta contarle a nadie. Ahora, la contracara de ese proceso tan violento, tan vertiginoso, tan exitoso, podríamos decir, para el gobierno, en cuanto a un ajuste que no tiene la resistencia social que se podría imaginar, por lo menos por ahora. Es cierto que recién empiezan, pero la contracara es esa manera recurrente del presidente, en especial, creo yo, de su núcleo muy duro de Milei, de ir al fracaso, ¿no? La vocación por la derrota que tiene Milei. Uno puede decir, la primera vez cuando le rechazaron la ley ómnibus, Sí. uno puede decir, bueno, él se salió con la suya, denunció a la casta, que no le dejaron hacer lo que él quería. Ya lo de la semana pasada me parece bastante más grave, porque tiene que ver con la falta de sintonía, la falta de empatía, la falta de comunicación, de diálogo entre el presidente y su compañera de fórmula, la vicepresidenta, porque había otros caminos para evitar una nueva derrota tan pronto, ¿no? Hubo mucho esfuerzo desde la comunicación oficial. Anoche mismo Milei en el programa de Majul en La Nación Más, para aclarar que las cosas están bárbaras entre Javier y Victoria, que no pasa nada, se llevan fenómeno, no hay ningún problema ahí. Sin embargo, es relevante esa relación y cómo Sí. se están llevando, pensando el futuro inmediato del gobierno, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, siempre lo es. Sí. En este caso, bueno, los dos protagonistas son protagonistas que hacen más dramático, digamos, cualquier cruce entre ellos. No es la primera vez, presidente, Sin duda. vicepresidenta, incluso venimos de Venimos Alberto de un y gobierno Cristina. atravesado por esa mala relación. Total. Ahora, yo creo que Milei es un recién llegado a la política, y Villarroel tengo mis dudas en cuanto a si podemos decir que es alguien que es una recién llegada o que nació de un repollo, porque, bueno, tiene una afiliación muy clara, política, ligada al partido militar, desde muy joven, y además de esos antecedentes, que hay que tenerlos sin duda en cuenta, hay que ver cómo se mueve en el Senado. Hoy, Sí. la dinámica de construcción es muy distinta. Totalmente. Yo digo, es opuesta, ¿no? Claro. Entonces, Milei tiene razón en sospechar de Villarroel, porque Villarroel hace política. Claro. Desde La Libertad Avanza, una herejía Rosquea, absoluta. cosa que a Milei le parece un espanto. Le parece un espanto, y ella, hablé con muchos senadores o con algunos senadores en los últimos días a partir de esto, y ella tiene una construcción, tiene un grupo de WhatsApp con los 39 senadores que no tienen ninguna identificación. Porque en principio tiene 7 propios. Claro, son Nada. 7 que uno es peor que otro, por lo que dicen, ¿no? Sí. Tienen problemas para intervenir en el Senado, no conocen el reglamento, bueno. Recién llegados. Recién llegados que no le ayudan en prácticamente nada. Villarroel tenía un operador, alguien muy cercano, que se llamaba Guillermo Montenegro, diputado nacional, y Karina Milei, Javier Milei, Lule Menem, que es un personaje importante en la trastienda del poder, decidieron que Montenegro no podía estar más ahí. Era persona no deseada por algunos.
Y entonces Villarroel sola sostiene esa relación con 39 senadores, que vos decís, ¿cómo? ¿Tiene 7 o tiene 46, no? Claro, claro. Bueno, esos 39 van y vienen. Pero cuando el otro día vimos la tensión que se dio en el Senado y ella finalmente accedió a que se tratara el DNU, bueno, podemos decir qué mal se lleva con Milei y podemos decir también cómo cuida la relación con esos senadores que son propios o que ella pretende que sean propios, ¿no? Y también acá lo que juega mucho es qué espera el sistema de uno y otro, ¿no? Que ahí es donde está el ruido, ¿no? ¿Por qué hay expectativas en Villarroel o por qué se la observa a Villarroel y estos movimientos que vos estás describiendo? Porque para muchos es la reserva, Sí, ¿no? sin duda. La reserva sin de duda. poder ante lo que todavía incluso dentro del sistema algunos consideran como no del todo viable, que es el proyecto político de Milei, ¿no? Sí, Milei es alguien indescifrable, ¿no? Claro. Porque vos, como dicen los políticos de centro, ¿no? Sí. Los desertores de la ancha avenida del medio, y no me refiero, digo, a Massa, sino, podemos decir, Monzó, Pichetto, El bloque Pichetto. el bloque Pichetto y muchos otros que Socialistas. están ahí, Sí. cercanos, te dicen, lo querés ayudar, ¿no? La frase que tanto hemos escuchado en Sí. estos 3 meses, y no te dejan. Entonces, No se dejan ayudar. total, López Murphy era alguien, casi un devoto de fe Sí. de La Libertad Avanza, y lo empezaron a denunciar de traidor, de oportunista, ¿no? Entonces es muy difícil acercarse a La Libertad Avanza. Claro. Bueno, Villarroel tiene otra lógica. Villarroel tiene una lógica de una construcción, un diálogo. Incluso ella habla del gobierno como de la Casa Rosada, de los hermanos Milei, como si fueran parte de otro gobierno. Así habla Villarroel del presidente, ¿no? Y creo que es mutuo, que desde la Casa Rosada deben decir, Villarroel tiene un proyecto propio. El otro día en el video que luego del rechazo del Senado al DNU publica Villarroel para decir con Milei estamos fenómenos, hay una línea Sí. que dice el poder legislativo es un poder independiente de los 3 del Estado, ¿no? Como diciendo, todo bien, estamos espalda con espalda, pero soy independiente. Total. Me dio la sensación de que ahí la lectura era, estoy con vos, soy parte del proyecto político, pero el poder legislativo es independiente del poder ejecutivo. Sí, podemos decir que Que es una obviedad, pero Sí. que marcarla en un contexto de disputa, parecía que había un mensaje ahí, ¿no? es una obviedad y es una coartada, podemos Claro, decir, que tiene sí. Villarroel para decir, Sí. yo estoy en otro lugar, ¿no? Claro, está bien. También Está está, bien el eso, antecedente. una coartada por si la cosa falla. Sí, sí, decir, yo tengo que ocupar mi rol institucional como presidenta del Senado, como vicepresidenta, Claro. tengo que responder a esta casa, pero al mismo tiempo tenés el antecedente del aumento de sueldo para senadores. Nosotros que estamos siempre mirando la entretela de la política, por ahí sabemos, pero no sé si la mayor parte de la sociedad sabe que ese marcha atrás que hubo en aumentos para diputados y senadores, en realidad se tramitó puertas adentro del gobierno de manera muy distinta. Martín Menem dijo, sí, damos marcha atrás, Sí, y Villarroel resistió como pudo. claro. Hay que mirar notas que salieron publicadas con la versión de Villarroel, del entorno de Villarroel, diciendo, es una locura dar marcha atrás con esto. Y en ese momento Milei se la quería comer cruda. Y finalmente Villarroel dio marcha atrás, pero también dio una explicación como diciendo, por orden expresa del presidente. ¿Qué información tenés? ¿Cuánto hay de cierto en la relación, ese vínculo entre Villarroel y Macri? Que también es algo que los que quieren que haya ruido alimentan, pero que tal vez existe, ¿no? Debe haber ahí una conversación. Sí, bueno, lo que reconoce Villarroel es que hubo un encuentro, ¿no? Sí. En algún momento, no sé si poco antes de que asumieran o poco antes o poco después de que asumiera La Libertad Avanza. Ahora, más allá de los encuentros, está claro que son 2 actores con una posición expectante. Claro. ¿Cómo le va a Milei, no? ¿Le va bien? ¿No necesita de nadie? Bueno, Macri se tiene que morfar este segundo plano que no le gusta, porque los macristas que están en el gobierno están tercerizados, los alquiló Milei, no se los compró a Macri ni forman parte de un pacto. Entonces Macri está en un segundo plano, y si uno pudiera hablar con Macri en la intimidad o conocer su pensamiento, no sería extraño que él dijera, a mí me gustaría que Milei me dé otro rol, ¿no? Porque él fue importante de cara a la segunda vuelta que ganó Milei. Y lo mismo podemos decir con Villarroel. Villarroel es alguien que era la mano derecha de Milei, por lo menos en público, que hizo toda la campaña,
Eran 2 diputados hasta hace 6, 7 meses que estaban en soledad en el Congreso, y cuando asumió el gobierno se encontró con que el área que ella consideraba que era de su pertenencia, la defensa, la seguridad, Milei se las dio a otros, ¿no? Claro, ¿Y, claro. ¿Y a qué otros? Se las dio a Patricia Bullrich, que era su enemiga de campaña, y a Luis Petri. Entonces, tanto Villarruel como Macri están esperando, pensándolo bien, que Milei los necesite, que Milei los llame. Bueno, si Milei no los llama, esa relación entre ellos es probable que se afiance, ¿no? Diego, estamos además a 100 días de un proceso de ajuste brutal, histórico, reivindicado además, no es que es una cosa. El propio Milei reconoce motosierra y licuadora, ¿no? Todo junto al mismo tiempo, y de eso hace marca ahí, orgulloso, Sí. un proyecto de cómo él considera que va hacia una dolarización que vendría a ordenar el problema de la inflación en Argentina, en términos muy generales. Ahora, ¿qué pasa con la tolerancia social a eso? Que es una pregunta que nos hacemos desde el comienzo del gobierno de Milei. Él dijo también en las últimas horas que 7 de cada 10 argentinos la están pasando peor, que él lo sabe, pero que también al mismo tiempo considera, todavía hay un sector de la sociedad que dice este sacrificio es necesario para después estar mejor. ¿Qué observas ahí? Porque hay distintos números, distintas encuestas, distintos sondeos sobre hasta dónde se banca el ajuste de Milei. Es como un reloj de arena, ¿no? Un reloj de arena que se da vuelta, Claro. y empieza a correr. Nunca sabemos cuándo la sociedad argentina dice basta. Claro. Y de qué manera, aparte. Quizás estamos esperando un ya basta que sea como una especie de regreso a fines de los 90, los que vivimos ese proceso, y quizá haya otras formas. Me parece que Milei está perdiendo, obviamente, apoyo, pero hay una encrucijada en los votantes de Milei, sobre todo. Ya sabemos que hay un 44% que no lo votó, y de ese 44%, te diría la enorme mayoría, lo consideraba lo peor para la Argentina. Ahora, el otro 56%, el que lo votó, está en una situación difícil, porque ¿a quién culpa por este presente? ¿Se tiene que culpar a sí mismo a 100 días de gobierno? Decir, este desastre que los castiga en su vida personal, obviamente, sí, como cualquiera, a los votantes de La Libertad Avanza. Soy responsable de este desastre, no había alternativa, darle tiempo, bueno, toda una serie de razonamientos que están circulando socialmente, y yo creo que están interpelando a cada uno de esos millones de votantes, 14 millones y medio de votantes de La Libertad Avanza, sobre todo lo de los sectores bajos, ¿no? Sí, porque eso es lo que hace a Milei distinto de todos los de su especie, sobre todo de Macri, el voto popular de Milei. Bueno, ahí me parece que hay una gran pregunta, y hoy, si uno tuviera que responder eso, bueno, uno podría decir, la sociedad argentina tiene una paciencia infinita, es más dócil de lo que se suponía. Ha demostrado paciencia en los últimos largos años, no solo en los últimos 3 meses, ¿no? Sí, claro. Pero yo dejaría abierta, ¿no? Claro. Porque nunca sabemos cómo va a reaccionar la sociedad y de qué forma va a decir basta. Porque por ahí, otra vez, insisto con esto, no es en la Plaza de Mayo, sino que es en los barrios, de alguna manera, de otra, en una situación conflictiva que de repente se convierte en noticia. Así que ahí me parece que hay que esperar, ¿no? De ver cómo la sociedad lo procesa. Salvo que es otra de las preguntas sobre la tolerancia, el que diga basta sea el sistema, ¿no? También. Que hubo un cruce estas horas entre Milei y Fontevecchia por sugerir la posibilidad de cómo sería el camino hacia una asamblea legislativa. ¿Qué pasa con el sistema? Ya entendemos la tolerancia social y cómo a cada votante le impacta su decisión. Pero ¿qué pasa con el sistema? En un proceso de pelea con casi todos, con todos al mismo tiempo, con patrocinadores muy fuertes del gobierno, con el Fondo Monetario ahí, también midiendo ver si esto va en serio o no, si es viable o no, con los factores de poder. ¿Qué estás viendo ahí en esa relación? No, bueno, siempre juegan su propio partido, lo sabemos, tienen un peso que no tiene la gente común, no son decisivos. Ahora, en este contexto, un contexto, podríamos decir, explosivo, ¿no? Porque ya venimos de una sociedad cansada, sobreajustada, de una sociedad que viene sufriendo. Bueno, creo que la influencia de esos actores
es mayor todavía. Y si vos hablabas con gente de La Libertad Avanza la semana pasada, estaban, no digo angustiados, pero sorprendidos por algunos editoriales de algunos comunicadores. Ajá. Que vos decís, son macristas, son de derecha, ¿no? Son ultraliberales, ni siquiera son un liberalismo moderado, de centro, sino que son tipos que le dan la razón al mercado, todo el poder al mercado. Y sin embargo lo están matando a Milei, algunos de ellos. Sí. Bueno, evidentemente eso lastima, ¿no? Lastima en un contexto como este. Si la situación social estuviera a 10 puntos, la inflación ya no existiera, los salarios no se derritieran en el bolsillo, etcétera, bueno, por supuesto que lo que pueda decir un editorialista, por más enojado, más indignado, muere ahí. Pero en este contexto también, digo, a la cuenta de ese reloj de arena, ¿no? Y pesa más que otros granitos. Entonces creo que eso es algo para tener en cuenta. Porque además, más allá de las opiniones de los editorialistas o de las líneas editoriales de los medios, con Milei, por ejemplo, peleándose con Clarín, pero muy sostenido por La Nación Más y por otro, es los factores de poder que sostienen. Sí. ¿No? Si el fondo presta o no presta, es relevante. Total. Si los industriales o los que históricamente han nutrido sus números de la actividad económica, empiezan a ver que la recesión se los lleva puestos, y también en algún momento van a decir, che, esto no nos sirve. Ahí están en diálogo ahora también Toto Caputo con el fondo, si habilitan dólares o no. Hay una cuestión de viabilidad en términos reales, concretos, de esto que está proponiendo el gobierno. Sí, bueno, Milei desde que era candidato decía, yo necesito 40.000 millones de dólares para dolarizar. En algún momento, en más de una oportunidad, dijo, ya los tengo. Sí. Bueno, no se sabe dónde están. El Fondo Monetario Internacional está presente, envía emisarios. Vino Guita Gopiná, que es una desconocida para el gran público, pero es una mina muy importante, una funcionaria muy importante, la mujer más importante del fondo después de Kristalina Georgieva, pero que además representa a Estados Unidos. Claro. Vino acá, se fue, no se fue diciendo hay que prestarle a Milei. Claro. Por lo menos eso es lo que uno escucha de los economistas que se juntaron con ella. Y los economistas que se juntaron con ella son del PRO, son del radicalismo, la mayoría de ellos. Estaba Melconian, consultoras independientes, no sé, Marina Dal Poyeto, Levi Yeyati, un montón de economistas que no son Kicillof y Augusto Costa. Y no le transmitieron esos economistas al fondo una visión optimista de lo que está haciendo Milei. Entonces resulta difícil que con la historia que ya tenemos con el fondo, que con el préstamo que ya el fondo le dio por presión de Trump a Macri, otra vez hoy Milei consiga ese salvavidas antes de que llegue Trump al poder, ¿no? Después, falta tanto, ¿no? Si eso falta muchísimo, claro. Falta muchísimo. Claro. Y hay que ver si llega Trump al poder, pero bueno. No, pero además, leía tu nota en La Política Online, La autodestrucción libertaria, de la visión de un economista que dice y que se lo transmite a Gita Gopiná, es alguien que propuso mucho pero hizo poco. Uh-huh. Por ahí la percepción social de todo lo que está haciendo Milei es notable, ¿no? Sí. Te abruma la cantidad de cosas. Sí. Y el sistema, al contrario, dice, tiene gusto a poco esto. Bueno, ¿Qué hay ahí? Si Milei quería avanzar en forma sólida con su plan de ajuste, una de las cosas que tendría que haber hecho es lo que hizo, si querés, el gobierno de Alberto Fernández con Martín Guzmán. Hicieron una ley de entrada que reformó el sistema previsional. Sí. Yo diría que ajustó a los jubilados de entrada. Sí. Si vos querés, cambió la fórmula de Macri para evitar de que el sistema previsional, que es un problema por infinidad de motivos. En el mundo entero. En el mundo entero, por la edad jubilatoria, por la falta de aportes, por el trabajo en negro, por un montón de razones, le jugara en contra de entrada. Eso fue lo primero que hizo el gobierno del Frente de Todos. Bueno, no lo está haciendo Milei y tiene dificultades. El otro día hablaba con diputados, también decían, no pasa hoy una reforma previsional como la que quiere. Entonces, cuando este economista que habla con el fondo le dice, propuso mucho, pero hizo poco, le está diciendo, no hizo la reforma previsional, que es lo primero que mira el fondo. Es lo primero que están todos esperando, digamos. Exactamente. Entonces, ese mega decreto, ese DNU infinito que escribió Federico Sturzenegger, bueno, por ahí
fue un exceso, ¿no? Un exceso de mostrar los deseos de lo que le gustaría a alguien como Sturzenegger cambiar en la Argentina, pero no va al hueso, ¿no? Al hueso está yendo la licuación de jubilaciones por otra vía, por fuera del Congreso. Sí. Pero el fondo, los actores de poder dicen, está bien, pero esto, cuando baje la inflación, vas a tener que ajustar la jubilación, porque así es el sistema, y las jubilaciones van a tener que recuperar lo que perdieron. Con esta reforma previsional, el ajuste, que es violento, que es destructivo, es pan para hoy y hambre para mañana. El fondo te dice, dame algo sólido, no te veo sólido, ¿no? Eso le están diciendo no solo el fondo, sino otros actores de poder a Milei. Por último, para completar este panorama, medio estado de situación a 100 días de haber asumido Milei, todo esto sobre las ruinas de un sistema político en reconfiguración total, ¿no? Sí. Tenés, además, justo esta semana, muy probablemente en horas, la vuelta de Macri a la presidencia del PRO. La reunión en Ferro del PJ para reordenar un poco quiénes somos y dónde estamos, en términos muy generales, ¿no? No solo si entran, salen y demás. Y el radicalismo por estas horas, luego del rechazo del Senado al DNU, con los gobernadores y casi todo el radicalismo diciéndole a Lustó, el presidente de la UCR, dice, che, me parece que no es por ahí. Sí. Están todos los otros espacios tradicionales de poder político rotos. Total. O en reordenamiento. Eso no cambió, creo. Eso es lo que explica, entre otros motivos, que Milei sea presidente. Sí. Nunca se puede perder de vista, ¿no? Nunca podemos decir, estos 100 días, ¿de dónde apareció Milei? Bueno, apareció de una crisis muy profunda económica y política. Ese sistema político todavía no está en recomposición. Lentamente, cuando Milei se equivoca, puede empezar a cobrar otra vitalidad. Pero sin duda, el PRO es un partido que podemos decir que no existe más. Es un partido... Juntos por el Cambio seguro que no existe más. Juntos... Y el PRO ahí roto entre los principales socios. El PRO son un grupo de dirigentes que hacen cola para alinearse con Milei, buscando algún tipo de participación en las ganancias, si querés, una cuota de poder, que hasta ahora no se las dan. Alineado con Macri. Y licuando su identidad en este proceso también. Sí, bueno, la idea de la república y todo eso que hizo grande al PRO, se llamaba Compromiso para el Cambio, se llamaba, el PRO es el Partido de la República. Eso me parece que no está más. Está Macri, está Vidal totalmente desdibujada, hay una serie de dirigentes. Horacio Rodríguez Larreta, yo te diría... Está fuera. No está más en el PRO. Y el radicalismo está en una crisis muy profunda porque Lustó y Manes son persona no grata prácticamente, ¿no? Dentro del radicalismo, los que ponen algún reparo a esto, y los gobernadores están también desesperados por alinearse. El peronismo, yo creo que está mejor parado, podemos decir que está bastante cohesionado, aprovechando también estos errores de Milei, pero está Cristina otra vez en el centro, ¿no? Cristina apareció ya hace casi un mes con ese documento. Sí. ¿Y qué otro liderazgo, no? Porque, Scioli sabemos que está como funcionario. Sergio Massa supuestamente está trabajando para un fondo de inversión, según lo que dijo él, pero está en un segundo plano. Va a volver a la política, va a volver en relación con Cristina. Bueno, son enigmas. Están los gobernadores, Kicillof, Yarlora. Sí, y después personajes, ¿no? Las figuras de Pichetto, Moreno, muy intenso, permanente, una presencia permanente en medios de comunicación y con una actividad en redes sociales muy, muy llamativo. Sí. Pero sin poder propio, digamos. Es un personaje, pero que están todos ahí como viendo, si no agarra a nadie, yo levanto la mano, ¿no? Sí. Está raro eso. Está vacante, está claro. Está vacante y uno, en mi caso, puede pensar, Moreno no es el nombre para una renovación. Ahora, ¿qué tiene a favor Moreno u otros personajes como él que aparecen? Ellos pueden decir, yo no tengo nada que ver con este desastre que terminó en Milei, ¿no? Yo no fui parte de esto. Claro. Creo que esa es una condición necesaria para liderar el peronismo, o es una ventaja. Si vos no fuiste parte, tenés una ventaja, ¿no? Es decir, va por otro lado, no va por lo que terminó en Milei. Ahora, ¿alcanza eso? No sé, me parece que no. De mínima, sí es un peronismo mucho menos disperso de lo que uno podía suponer hace 3 meses. Después de una derrota tan dura, de un gobierno tan malo, decía, listo, esto se rompe y cada uno para su lado. Y más o menos están tratando de mantenerse bajo el mismo paraguas. Sí, está ordenado y siempre está la posibilidad de que el peronismo sea recambio, ¿no? Claro. En esas hipótesis de asamblea legislativa, que aparte no son nuevas, siempre están. Milei hace, no sé,
Cuando confirmó que iba a ser candidato a presidente y Sí. empezó a crecer en las encuestas, ya había algunos que decían esto termina en Asamblea Legislativa en un año, hace casi un año. Claro, claro. Entonces, eso está dando vuelta. Ahora, el peronismo siempre aparece como un recambio, viene muy lastimado. Esa es la fuerza principal de Milei. Cuando uno mira, yo citaba en la última columna un estudio de sentimientos públicos, que es Sí. una consultora Sí. que dirige Hernán Banol, y bueno, que es un amigo, pero que está trabajando muy bien el tema del voto a Milei. Y ahí el apoyo de los pibes que tienen de 16 a 28 años a las consignas de Milei, a las consignas de época, si querés, es casi el doble de el apoyo que puede tener esas mismas consignas en otras generaciones más grandes, ¿no? Que tienen más de 30, 50 o más, ¿no? O Sí. sea, los pibes 16, 28 Es un núcleo real. es un núcleo real, es que cree en el evangelio de Milei, pero aparte porque yo creo que lo vive en carne propia. O sea, todo este otro punto de vista, podemos decir relato, toda esta historia, estos pibes no la vivieron. ¿La historia de qué? Del aguinaldo, de las vacaciones pagas, de... Sí, claro. Es muy difícil la reconstrucción del peronismo y de la oposición en general porque no hay lugar a donde volver, ¿no? Parece que o se construye, más allá de los liderazgos y los nombres, ¿no? Sí. Una identidad, una representación nueva, Sí, o está destinado al fracaso porque no parece haber lugares a los que volver, ¿no? Pues sí, hubo tiempos y referencias y políticas y están en actividad, que yo, dirigentes como Cristina. Ahora, hablar de eso que fue, ya es hablar hasta de, ni siquiera es hablar de otro país. sí, Pasó hace mucho tiempo y el país cambió mucho sí. para pensar en que eso de vuelta es hoy posible, ¿no? Yo creo que ahí hay dos riesgos, ¿no? Uno es la nostalgia, Claro. identificada con Cristina por sus detractores, y uno muchas veces cuando la escucha, Sí. aquella mención a los salarios en dólares más altos de América Latina, ese es un problema, la nostalgia, como vos decís, de un país que no existe más. El otro problema, que yo creo que tiene el peronismo especialmente, pero no aparece tan mencionado porque está todavía tomado por el rencor antikirchnerista, el otro problema es la convalidación del presente. Claro. Es decir, bueno, hay que adaptarse a lo que quiere la sociedad. Bueno, entonces la sociedad va a seguir votando a Milei. Claro. Si no discutís los preceptos, si no discutís el reinado del mercado, si no discutís el sálvese quien pueda, si no discutís nada, Claro. o prácticamente convalidás todo y lo único que hace falta es un peronista que modere, que regule un poco el ideario de Milei, bueno, ganó Milei aunque no esté en el gobierno, ¿no? Entonces yo creo que está la nostalgia y la otra es decir, ya estás vencido, estás resignado y no tenés nada para discutirle al presente y a la sociedad, ¿no? Ahí es un poco el lugar que ocupa Axel, medio Bueno. porque le toca además, Sí, ¿no? Es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero es además quien permanentemente se plantea casi la némesis natural Sí. de Milei, ¿no? Sí. Y es una batalla que es de manual, que los dos se prefieren. Kicillof es el enemigo favorito, Ujú. todos los males representados en alguien Sí. para Milei están en Sí. Kicillof. Y tiene esa lectura bueno, mientras tanto se propone una alternativa, ¿no? Sí. Que es lo que parece no haber hoy, ¿no? Sí, Alternativa. sí. Yo creo que hay que discutir eso porque, bueno, hay muchas cuestiones, incluso de los años dorados del kirchnerismo, que se podrían discutir. No solo la debacle del kirchnerismo, o la agonía del kirchnerismo, o la crisis, el agotamiento del modelo kirchnerista se puede discutir. Se puede discutir incluso la idea de que el consumo y las altísimas tasas de consumo y los viajes al exterior y todo eso son de un modelo de sociedad que hay que poner como esas cuestiones como eje de ese modelo Claro. de sociedad. Que Cristina muchas veces lo festejaba, la gente conmigo se iba al exterior, ¿no? Sí. Bueno, por supuesto que no hay modelo de sociedad con la sociedad cagándose de hambre. Ahora, la otra idea, si la idea es decir, bueno, acá lo que hay que hacer es lograr que la gente consuma, sin pensar por qué, que se compre el iPhone, que se te van los dólares por eso, después tenés que devaluar. Digo, eso es morderse la cola. Claro. Y es un modelo que lo puede representar mejor Milei o mejor Macri, si ese es el modelo central, ¿no? En cuanto a la economía me refiero, Sí, sobre sí, todo. Porque después, sí. obviamente, el kirchnerismo tenía otras ideas que no tienen nada que ver con las de la derecha, la de Macri. Hay Milei. la batalla cultural ahí en términos Total. más de Pero en la economía, que es lo que para mí determina Mm. en gran medida el voto de la sociedad y el humor de la sociedad y la vida de las mayorías, bueno, ¿cuál es el modelo? ¿No discutís nada con el mercado? ¿Qué discutís? ¿O lo que discutís es más sobreactuación que cambio real? Hay que ajustar para mí, o sea, discutí, pienso yo, hay que discutir en la medida de lo que vayas a hacer, ¿no? Si
Si tenés un volumen mucho más alto de lo que después efectivamente cambiaste, también eso termina en frustración, ¿no? Si señalás a todos los rivales, pero después No concretás. no concretás, Claro. también eso termina en frustración. Bueno, son muchas cosas para mí para repensar. Hay que ver si la dirigencia las quiere repensar, hay que ver si la sociedad las quiere repensar, hay que ver si el votante del peronismo, del progresismo, Está claro. las quiere repensar o no, pero me parece que es el momento, ¿no? Diego Genud estrena columna en Maldita Suerte y nos vamos a ver todas las semanas, todos los lunes. Así es. ¿Quedamos en eso? Sí, señor. Todos los lunes puedo ir a la cancha los fines de semana, Sí, sí, gritar sí, goles. sí, sí. La voz a veces se me puede llegar a complicar, pero bueno. Vos tenés la ventaja de que hacen goles, por lo menos. Yo voy a la A cancha. veces hacemos goles, sí. Diego, bienvenido a Maldita Suerte y gracias. Gracias, Mati, por este espacio y gracias a todo el equipo y a toda la radio. Diego Genud en Maldita Suerte. Maldita Suerte. Periodismo con menos ruido y más palabras. ¿Querés que sea diferente? ¿Crees que podés ser parte de algo